cosas en este momento en tu vida que no sabes cómo decir. Riesgo es una palabra que escuchas muy a menudo últimamente. Bueno, pues hoy he venido a hablarte sobre la incertidumbre, esa con la que convivimos todos los días de nuestras vidas. ¿O acaso cuando sales de tu casa no empiezas a hacerte una serie de preguntas, o cuando vas al trabajo te haces otras, o cuando vas a exponerte con alguien te haces otras? Tengo la mascarilla, estará contaminado con COVID, ¿cómo me puedo cuidar? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Van a cerrar el país? Nosotros convivimos diariamente con la incertidumbre. Ese proceso que muy bien se definió a través de la teoría del cisne, ese evento inesperado que tiene una repercusión máxima y que solamente luego en el tiempo veremos y podremos evaluar. La incertidumbre es un tema que nosotros pues a veces empezamos a sentirlo con el tema de la negación, con el tema del rechazo, a esa realidad que nos genera una cantidad de dudas que nosotros no podemos responder. Normalmente la incertidumbre llega a movernos de esa zona de confort. Te pregunto, ¿dónde te encontrabas y cómo te encontró la vida cuando llegó todo este cambio inesperado con repercusiones que todavía no podemos terminar de evaluar y de aquilatar y que definitivamente te movió a un momento en el que realmente no tenemos tantas respuestas y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando? Podemos inferir hechos, podemos sentirnos movidos, estresados, desencontrados, sin embargo, todavía a ciencia cierta ni siquiera sabemos a qué nos estamos enfrentando desde el punto de vista económico, social, de salud, etcétera, etcétera. Sí estamos en un momento de incertidumbre. La buena noticia es que convivimos y hemos convivido con ella por mucho tiempo, desde que somos vida, desde que tenemos conceptos, raciocinio, nosotros lidiamos con la incertidumbre. Y quisiera que reflexionáramos qué es lo que esa incertidumbre pues nos trae, nos genera. Fíjate que la incertidumbre tiene mucho que ver con la manera en que nosotros proyectamos la realidad. Cuando nosotros nos sentimos que vamos a tener un momento ideal, independientemente no tengamos el control, gran lección que hemos aprendido en todo este proceso. Cuando estamos frente a una realidad precreada que entendemos e interpretamos, que vamos a pasarla bien, que vamos a recibir cosas muy positivas, pues ese rush que nos da esa no definición de los hechos, esa misma incertidumbre baja, es mínima. Entonces tiene mucho que ver con cómo nosotros proyectamos y vemos la realidad, esa realidad que nosotros creamos. Es decir, que la incertidumbre tiene mucho que ver con mis pensamientos y con mi expectativa. Si en este momento mi expectativa es de que muy probablemente me voy a enfermar de COVID, o de que muy probablemente las personas que están a mi alrededor van a perecer, o que muy probablemente voy a perder mi trabajo, o que muy probablemente, y vivo en ese quizá, tal vez puede ser, definiendo como en forma negativa los hechos, pues definitivamente la incertidumbre me está pesando. Sin embargo, si utilizo ese quizás tal vez de manera positiva para entender que la incertidumbre es un proceso de evolución y que nosotros podemos fluir con ese proceso, donde nosotros vamos a tratar de manejar esos pensamientos negativos, esa carga de proyección de futuro, de vivir en ansiedad porque estamos muy pendientes de lo que va a pasar y no estamos viendo que realmente si algo aprendimos es que no tenemos el control de nada y que por eso la incertidumbre, incluso en los términos económicos, es un proceso que existe y donde se calcula el riesgo. Entonces he traído tres formas de cómo tú puedes fluir con la incertidumbre, tres pasos que te van a ayudar mucho durante todo este proceso, durante todo este trayecto y durante todas las cosas que nos están pasando, que no son excluyentes solamente de la salud, que ya es un tema bastante importante y que nos interesa a todos. Estos tres pasos empiezan en que le quites peso. Vamos a empezar a entender que tenemos que vivir en este momento, en este presente, y que a esas ideas perturbadoras, esas situaciones difíciles, esas preguntas que al principio te hacía de cuáles cosas y cómo poder enfrentar o decidir, y también ese tema de riesgo, 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 dificultad, esas palabras claves que nos mueven tan negativamente, vamos a ponerle en un justo contexto. Vamos a quitarle todo ese peso extra que le estamos poniendo. Sí, claro que me voy a cuidar. Sí, claro que voy a tomar previsiones económicas. Sí, claro que voy a manejar un entorno lo más seguro para mí en todos los sentidos. Sin embargo, ¿qué cosas dependen y qué otras cosas no dependen de ti? Y entonces, ¿a cuáles le voy a dar peso? ¿Cuáles son esas cosas que verdaderamente debo enfocarme y cuáles otras cosas son las que yo le estoy poniendo un poquito de más? Le estoy poniendo como ese poco de iteris que a veces le ponemos a las cosas. Entonces es importante
que veas la realidad desde la realidad y no desde aquella creación que hacemos en nuestra mente muchísimas veces y que solamente ese escenario fatal que muchas veces proyectamos solo se queda en la mente. Pero entonces lo estamos como viviendo. Y al estarlo como viviendo, como que nos vamos llenando de estrés. Y quiero que sepas que el estrés enferma y baja totalmente nuestro sistema inmunológico. O sea que más que siempre debemos cuidar mucho nuestros pensamientos, porque esos pensamientos nos pueden afectar nuestra salud. Así que quítale peso a todas esas ideas perturbadoras que son propias de la incertidumbre y recuerda que vivimos en incertidumbre siempre, o sea que lo puedes hacer. La segunda cosa que quiero que desde hoy empieces a ejercitar, desde hoy empieces a practicar, tiene mucho que ver con no anticiparlo. Cuando una persona siente que el COVID está cerca de ella o que puede ser infectada, inmediatamente pues como que se ve en la sala de cuidados intensivos, se ve en un escenario fatal y realmente no ve las noticias alentadoras dentro de todo el escenario negativo de todas las personas que se pueden curar, que se pueden mejorar, observando protocolos de salud que ya han demostrado su eficacia. Entonces no te anticipes, asimismo anticipándonos al tema de que van a cerrar el país o no. Fíjense cómo ha pasado con los supermercados cada vez que se llama a la atención a la población y se siente un posible estado de cierre. Y vamos a los supermercados, los abarrotamos, gastamos el dinero que no tenemos, nos endeudamos, no sabemos planificar porque nos estamos anticipando. Y de hecho, ni siquiera hacemos compras racionales. No sé quién se identifica con este comentario, sino que queremos llenar la despensa para no tener la escasez. Volver a ese concepto de control y ese concepto de zona de confort que nos gusta tanto vivir. Entonces vamos a ser racionales, no te anticipes, cada día trae su propio afán. Este tiempo lo has podido sobrevivir de una manera excelente. Felicítate por este ahora que estás viviendo, así que no te anticipes. Y la tercera, muy importante, es que cojas y dejas. ¿Qué significa coja y deja? Nosotros queremos como vivir la realidad de los demás, nosotros queremos proyectar nuestra propia realidad a través de lo que los demás dicen, de lo que los demás entienden, de lo que los demás vislumbran, de lo que los demás proyectan y no sobre nuestra propia realidad. Así que toma, claro que sí, escucha, porque hay que escuchar los buenos consejos, hay que alertarse, vivimos en un conglomerado, no somos excluidos, somos parte de, sin embargo, coge y deja. Trata de ver qué cosas de esas te pueden servir, qué cosas de esas te pueden ayudar y no te sumergen en ese estado de incertidumbre que a la postre no te va a dejar nada bueno. Porque a veces vivimos en unas historias que nunca se dan. Quisiera terminar dejándote una fábula muy chula que es antiquísima y tiene mucha aplicación con esta teoría del quizá. De ese quizá que la realidad es muy relativa porque nada es bueno ni malo. Justamente mis compañeros al inicio hablaban del regalo que le hicieran a uno de nuestros expresidentes, al doctor Guzmán, y bueno, pues decía que le habían regalado un caballo de paso fino y todo lo demás. Pues justamente la fábula que te traigo hoy habla de un caballo que le fue regalado a un campesino y su vecino, como siempre, tratando de hilar ahí con el coge y deja, ¿verdad? El vecino le decía, wow, qué buena suerte tienes, te han regalado un caballo. Y el campesino, con una inteligencia muy suspicaz, le respondía quizá. Luego, al otro día, el caballo se fue y el campesino volvió a recibir de su vecino la información de que, ay Dios mío, qué mala suerte has tenido, después que tienes ese caballo se te va. Y el campesino, con esa sabiduría, vuelve y le responde quizá. Al otro día, el caballo llegó con 5 yeguas. Y el campesino vuelve a recibir de su vecino, wow, qué buena suerte tienes, ahora tienes 6 caballos. Y el campesino le decía, bueno, quizá. Finalmente, uno de sus hijos montaba a caballo y se cayó y se rompió una pierna. Y el vecino le decía, wow, qué mala suerte has tenido. Y el campesino le volvió y le decía, quizás. Al otro día llegaron unos oficiales del ejército a buscar el servicio militar obligatorio y no pudieron llevarse al joven, al hijo del campesino, porque tenía justamente la pierna rota. Y volvió y entonces el vecino le decía, wow, qué buena suerte has tenido. Y él le respondió, quizás.
Así que así es de relativa la vida. Vamos a poner todo en un quizás. A veces cosas que vemos como maravillosas terminan no siendo tan maravillosas, o cosas que parecían simples terminan siendo extraordinarias. Entonces, de esa incertidumbre que nos da la vida todos los días a través de los hechos, de las cosas que nos pasan, de esta cotidianidad y nuestra capacidad de poder decidir y ser reflexivos en que quizá todo obra para bien. Así que los espero el próximo jueves y les pido que me sigan en mis redes sociales, @rosamejiadeo, y también en mi página web www.rosamejia.com. Hasta el próximo jueves.